Hola. Muy buenas las tengan, y mejor las pasen. En esta ocasión les voy a hablar sobre el asesino Andrei Chikatilo, pero antes de entrar en tema, me gustaría poder dar algunas definiciones para que entiendan mejor los conceptos que se tocarán a continuación. Empezamos con asesino en serie. Un asesino en serie, también conocido como asesino serial o asesino múltiple, es una persona que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona dicho crimen. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, sobre todo ansias de poder y compulsión sexual. Los crímenes suelen ser llevados a cabo de una forma similar, y las víctimas, a menudo, comparten alguna característica, por ejemplo, ocupación, raza, apariencia, sexo o edad, y en algunos casos, hacen uso del cuerpo de las víctimas para fines diversos. Criminogénesis. Es un conjunto de tendencias que ayudan a explicar las causas que tienen los delincuentes que cometen delitos reiterados. Es la resultante del estudio de su vida y entorno. Es decir, que se estudia su comportamiento y conducta para dar explicación a su delito. Este estudio crea el perfil de personalidad básica del delincuente como factor individual, así como de las influencias ambientales y sociales. Esta forma de estudio hace posible dar importancia a la conducta que tiene o adopta el individuo cuando comete un delito de forma sistemática. De cierta forma es la explicación de las causas que tuvo un delincuente para delinquir, es la resultante del estudio de su historia vital, es decir, que tiene importancia capital el perfil de personalidad básica del actor, factor individual o biopsicogénesis, y de las influencias ambientales, factor nosológico o sociogénesis. Es importante mencionar que también es reconocida como el conjunto de tendencias de origen genético que ante los estímulos del medio pueden desembocar en una conducta antisocial, dependiendo de la intensidad con que tales tendencias se presentan en cada individuo. De acuerdo con el planteamiento de la biología criminal, no todo individuo con tendencias violentas, irascibles, agresivas o excitables llega al delito, sino solo aquellos que no poseen la capacidad para refrenarlas. En ello la estructura de la personalidad juega un papel de vital importancia. Diagnóstico clínico criminológico. El diagnóstico clínico criminológico es un informe de carácter legal realizado mediante un proceso dinámico que permite al analista establecer hipótesis sobre los factores explicativos de la conducta de un delincuente. No es por tanto una evaluación estática, pues va modificándose conforme se van desvelando rasgos de comportamiento, trastornos de personalidad, entorno cultural, familiar y sociodemográfico, características del delito, nivel de planificación, y la relación víctima-victimario. Peligrosidad. Es la capacidad de una persona para convertirse, con probabilidad, en autora de delito. Puede decirse también que es la predisposición a violar la ley penal, o sea, la tendencia a delinquir, y también, que es la aptitud social del sujeto. La definición más moderna de peligrosidad fue introducida a la criminología por Rafael Garófalo con su sensibilidad para designar la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad del mal previsto que hay que temer por parte del mismo delincuente. Cuando lo aplicamos a una persona, es la calidad de perjuicio que pudiese ocasionar esta, en atención a los factores que le impiden hacer este daño. La Real Academia de la Lengua acepta dicho término, refiriéndose a una persona como aquel que puede causar daño o cometer actos delictivos. Perfil criminológico. Es una técnica que busca describir, explicar y predecir las características demográficas como son, edad, sexo y ocupación. Y psicológicas como rasgos de personalidad y motivación de la persona que ha cometido un delito y de quien se desconoce su identidad. Con tal fin recoge información de la escena del crimen, de la víctima, de los testigos y de los documentos relacionados con el caso. Los perfiles son una técnica que, a partir de los datos disponibles sobre el delito, el escenario donde ocurrió y la víctima, aporta información sobre las características del responsable. Fetiche. Al hablar del fetichismo, la teoría psicoanalítica habla de que se trata de una manifestación perversa, llegando a considerarlo el núcleo y lugar común de todas las demás parafilias.
Así, se considera que el fetichismo es una manifestación de los problemas que tiene el sujeto con la norma. Una duda muy frecuente es la de si el fetichismo es una enfermedad o un problema. Según la psiquiatría actual, el fetichismo solo es una enfermedad en el caso de que sea una conducta recurrente a lo largo de 6 meses o más y que sea necesaria para tener excitación sexual. Además, debe afectar negativamente a la vida social o laboral del sujeto. En el caso de que pueda hacer vida normal y ese fetichismo no le afecte negativamente, no se considera una enfermedad, sino una manifestación de su sexualidad. Labilidad afectiva, inestabilidad de ánimo. Tendencia al cambio frecuente, brusco, breve e intenso, del humor, a menudo ocasionado por estímulos externos o internos de escasa intensidad o importancia. Modus operandi. La expresión modus operandi, que en latín significa modo de obrar, se refiere en general a la manera de proceder de una persona o de un grupo de personas. Es de uso frecuente en español y en otras lenguas. Puede utilizarse en numerosos contextos: organizacional, logístico, profesional y científico. En criminalística, se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en unas diversas ocasiones, así como para establecer una pauta de comportamiento en diversos delitos de una misma persona. En concreto, se refiere al modo de funcionamiento típico de un criminal, y a las maneras de reaccionar frente a tal o cual situación. Un determinado modus operandi, una vez identificado y detallado, puede utilizarse para ayudar a conducir una investigación con el fin de identificar al culpable o culpables. Firma. La firma es un término generalmente utilizado para describir las acciones innecesarias que comete el agresor a la hora de realizar su conducta criminal, y en la práctica esta conducta se compone de dos conceptos distintos, pero que se relacionan entre sí. El primero se refiere a los aspectos de la firma y el segundo a los comportamientos de la firma. Los aspectos de la firma son aquellos que representan los temas emocionales o psicológicos que el criminal quiere satisfacer con su actuar criminal. Estos aspectos pueden relacionarse a las categorías emocionales que indican el motivo en el comportamiento criminal. Por otra parte, los comportamientos de la firma son aquellos que realiza el criminal en la escena del crimen, que no sirven para cometer la acción, proteger la identidad o favorecer la huida del criminal, es decir, no son parte del modus operandi, es decir, sugieren más bien una necesidad psicológica o emocional. Actos de precaución. Los actos de precaución o conciencia forense son todas aquellas acciones que el agresor o el asesino realiza antes, durante y después del crimen de modo consciente con un claro objetivo: ocultar, engañar y desorientar a los investigadores respecto a cómo sucedieron realmente los hechos, para así evitar su identificación y detención. La ausencia de determinados indicios o rastros que deberían ser hallados en la escena del crimen, indican a los investigadores que la escena puede haber sido alterada. Estos actos de precaución nos indican una evolución en el modus operandi de ese asesino, siendo los asesinos organizados mayoritariamente quienes llevan a cabo estas conductas. Según el FBI, estamos ante sujetos que dejan muy pocas huellas a los investigadores. Rituales. Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea una religión, una ideología política, un acto deportivo, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica de una comunidad, etc. El término rito proviene del latín ritus. En psicología, el término ritual, en ocasiones se refiere a una acción o serie de acciones que una persona realiza en un contexto dado, que no tienen otro propósito o razón aparente. El término puede referirse especialmente a comportamientos compulsivos de personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Sigmund Freud habló de los rituales como actividades que permitían a los individuos que las practicaban liberar sus tensiones. Al revisar los comportamientos religiosos, Freud notó que tenían un efecto catártico y de ahí provenía su intensidad. Psicópata. Se conoce como psicópata a la persona que padece de psicopatía. La palabra psicópata es de origen griego que significa el que tiene un padecer mental, formado por dos léxicos: psiche, que significa alma o actividad, y patos, que expresa emoción o sentimiento.
El individuo psicópata presenta una anomalía neurológica, principalmente en el lóbulo frontal del cerebro, en la cual sus funciones perceptivas y mentales alteran la conducta del individuo que la padece. El uso del término psicópata se comenzó a aplicar en Alemania, durante las décadas finales del siglo XIX, y en el año 1941. La noción del psicópata fue firmemente establecida con la publicación del libro La máscara de la sanidad por el Dr. Hervé Leclerc. La principal característica de un psicópata es la imposibilidad de crear relaciones afectivas ante su entorno y de sentir remordimiento ante situaciones que normalmente lo provocaría. En consecuencia, observa a los seres humanos como cosas u objetos que son esenciales para lograr sus objetivos. La psicopatía es vista como sinónimo de trastorno de la personalidad antisocial y se asocia automáticamente con asesinos en serie, y la mayoría no son asesinos, sienten placer al ver los demás e inclusive su propia familia sufriendo por un dolor que el enfermo no duda en infligirles. Sociópatas. Normalmente se muestran encantadores y son excelentes mentirosos, sin dejar ver sus pensamientos y emociones. Un sociópata tiene una alta autoestima y se piensa a sí mismo como alguien grandioso, por encima del resto, y no tiene ninguna reserva en pasar por encima de los demás, sin sentir resquemos por sus acciones. Los sociópatas saben muy bien obtener lo que quieren, mintiendo y manipulando. Además, suelen tener comportamientos riesgosos, ser irresponsables e impulsivos. Un sociópata puede perfectamente transformarse en un criminal, pero sabrá bien cubrir sus acciones. Si hace algo malo, el sociópata no lo reconocerá como incorrecto, aunque gracias a su inteligencia no suelen meterse en problemas. Tienen dificultades para aceptar la autoridad y pueden sentirse paranoicos ante la posibilidad de que alguien más esté a cargo. Los sociópatas nacen, no se hacen. Existen niños sociópatas que van desarrollando sus características a medida que crecen. Actualmente, la sociopatía es un diagnóstico psiquiátrico bajo el nombre desorden de personalidad antisocial. Si bien es considerado como un desorden psiquiátrico, no existe cura ni tratamiento para la sociopatía, solo estar pendientes de sus acciones, evitando el posible daño a los demás. Trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia y comportamiento que se aparta de lo que se considera habitual en la cultura del sujeto que lo padece y que se manifiesta en la forma de percibir el mundo que le rodea, la afectividad, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos. Y ahora sí, mis amigos, ya que tenemos conciencia sobre algunas definiciones, entraremos en tema con el asesino Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Novocherkassk y falleció el 14 de febrero de 1994. Fue un asesino en serie y caníbal ucraniano. Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo, y el destripador de Rostov, el cual cometió asalto sexual, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en la Rusia soviética, Ucrania soviética y Uzbekistán soviética. Chikatilo confesó un total de 56 asesinatos, y fue juzgado por 53 de estos en abril de 1992. Fue condenado y sentenciado por 52 muertes en octubre de 1992. Posteriormente, fue ejecutado en febrero de 1994. Vida. Nació en Yablonnoye, Ucrania, en aquel entonces en la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936, una pequeña aldea en tiempos de hambruna del Holodomor. Mientras su padre Román Chikatilo cayó prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andrei, Ana Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor, que a su hermano mayor Stefan, lo habían raptado para comérselo. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. Este hecho marcaría notablemente al niño, quien se sentía en esos momentos más solo que nunca. De hecho, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o muerte de Stefan, pero la manera en cómo su madre se lo contaba hacía que la historia pareciera verídica. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía, sus primeras gafas las tuvo a los 30 años, y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años.
Siempre era humillado por los otros compañeros, cualquiera podía decirle lo que fuese, él se limitaba a escuchar y a aguantar. No era de extrañar que con el tiempo, su ánimo se llenase con las lágrimas contenidas y con todas esas injurias. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres, tal fue el problema que en la adolescencia tuvo una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia destruyó dicha relación. Como todo soviético, sirvió en el ejército y luego se dedicó a los estudios, deseaba licenciarse en Derecho pero suspendió el examen de acceso a la universidad, decepcionado puso todo su empeño en prepararse profesionalmente obteniendo 3 títulos. En Ingeniería, Marxismo-Leninismo, Lengua y Literatura Rusa. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años, y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección para dejar embarazada a su esposa, pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. En la escuela en la que trabajaba, sus alumnos no lo tomaban en serio, se negaban a comportarse bien, e incluso fumaban delante de él en la clase. Más tarde Chikatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes tanto chicos como chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974. Actividad criminal. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablar a los niños, él mismo había sido maestro y tenía 2 hijos. Una vez allí la desvistió con violencia. Accidentalmente, le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le propició una erección inmediata, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego, sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Chikatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. 2 días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río Gruzovka, y cerca de la cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, Alexander Kravchenko. Chikatilo era, por las paradojas que marcaban sus actos, más dual que nunca. Era un marido sumiso y asexual. Hacía todo lo que su mujer le ordenaba o casi todo. Ella solía desear los placeres del lecho con más frecuencia que él, y eso los llevaba a frecuentes discusiones, a que ella le recordase en todo momento lo impotente e inerte que era. La acusación de haber acosado sexualmente a sus estudiantes le costó el trabajo, pero consiguió uno nuevo en una fábrica en el que tenía que estar viajando constantemente. Este constante movimiento le ayudaba a escoger sus nuevas víctimas. En 1981, se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica, y el trabajo, que lo obligaba a recorrer una buena parte de la región, le proporcionaba la fachada perfecta. 3 años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tkachenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció, perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver, mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Luego, comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo, dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado. En esos momentos supo que volvería a matar. Los 2 primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Es posible que, en ambos casos, sus intenciones fueran solamente de índole sexual.
Los gritos de terror lo excitaban, pero era el asesinato en sí lo que presentaba para él el acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Liuba Biryuk, fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos, y esto se volvería algo común en sus asesinatos, la firma mortal de Chikatilo. Chikatilo asesinó a otras 3 personas ese año, y entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Potsivaev de 9 años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. La prensa estaba enloquecida con el asesino en serie, el modus operandi era siempre el mismo, sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa y retrasados mentales, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local, con el que no estaban familiarizados. Primer arresto. El Instituto Serviski de Moscú diseñó el perfil de un hombre ostensiblemente normal, probablemente casado, con un trabajo regular. Por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Chikatilo parecía un hombre respetable, y tras hacerle un análisis de sangre, esta resultó ser de grupo A. Enseguida, fue puesto en libertad sin cargos. Por esas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie, quienes todos creían un retrasado mental, a pesar que la policía no estaba de acuerdo. Esto puesto que la amplia dispersión territorial del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que en Rusia no era escaso. ¿Qué sucede? El examen de sangre resultó negativo. ¿Qué? Las muestras de semen son AB. Chikatilo es tipo A. No puedo creerlo. Captura y confesión. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero 2 semanas después, Chikatilo volvió a actuar, y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia 3 o 4 oficiales en los apeaderos más aislados. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, un sargento llamado Igor Rybakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo este se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Rybakov le pidió la documentación, no tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo, sin embargo, dejó constancia del incidente. Al día siguiente, se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona. El homicida tenía que haber pasado por la estación, y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. Lo arrestaron el 20 de noviembre, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. Su esperma, aunque no su sangre, sí era AB. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día fue retenido por la KGB, mientras este con paso lento y senil decía, ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios, afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito, y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. De destacar que Andrei Chikatilo llevó a los detectives de la policía de Rostov al lugar donde yacían 3 cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detención de Chikatilo, como la macabra búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándolo con los interrogatorios que le recordaban los detalles, y 2 días después se derrumbó ante un psiquiatra a quien acabó confesando 52 asesinatos.
Posteriormente, huyó a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convirtiera en un espécimen de estudio científico. Escribió una declaración firmada para el fiscal general, que decía: me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión, y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados, por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y 2 hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta que me tocaba los genitales a menudo, y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. Juicio y ejecución. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, no obstante, lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Por esa razón, en octubre de 1991 se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando: fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensan que iba a hacer con esto? Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov del Don el 14 de febrero de 1994. Y bueno amigos, espero que les haya gustado conocer un poco más sobre asesinos, y en especial sobre Andrei Chikatilo. No olviden dejar su like, suscríbanse. Y profe, póngame 10 porfa.